Buenas tardes, noches, hermanos todos, bienvenidos a esta primer plática sobre esta cuaresma que empezamos el miércoles de ceniza pasado y que son una ayuda. La intención es ayudarnos a comprender el sentido de todo lo que vivimos y para qué es. Hay palabras que usamos constantemente en este tiempo. Por ejemplo, ayuno, oración, penitencia, conversión. Pero muy pocas veces nos enfocamos a saber más qué significa cada una de estas cosas. Las usamos siempre en tiempo de cuaresma. Pero ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo está? ¿Para qué? Entonces el objetivo de las pláticas de este año, que en la antigüedad se hacían la semana previa a la Semana Santa y se le llamaban los ejercicios cuaresmales. Hoy yo lo quiero hacer cada viernes de cada semana de cuaresma. Y el día de hoy iniciamos esta serie de pláticas dirigidas para todos. Ojalá que les sirvan, ojalá nos ayuden a todos el objetivo es vivir mejor cada día este tiempo de cuaresma. Así que vamos a comenzar. Yo los elementos que voy a ocupar esta tarde-noche van a ser dos: la Sagrada Escritura, la Biblia, y el Catecismo de la Iglesia Católica. Son las dos fuentes que voy a usar esta tarde-noche. Y pues la intención de estas pláticas también pues van para que, como lo digo en las misas también, el rezo de la liturgia de las horas, la hora santa, el Santo Rosario, el Vía Crucis, que pidamos por la salud de todos nuestros enfermos, de todos los que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, de todos los que han fallecido recientemente y de todas nuestras familias, tanto de aquí nuestra parroquia El Señor de los Milagros, nuestro municipio de Melchor Ocampo y de todos los que participan con nosotros en esta transmisión. Así es que vamos a comenzar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, la luz de tu Espíritu Santo, para que abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, y podamos comprender cuál es tu voluntad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es el tema que hoy quiero compartir con todos ustedes? Como esta primera plática de Cuaresma. El primer tema pues es la palabra que más se usa en estos tiempos de Cuaresma. ¿Cuál es? El ayuno. Para ello pues yo quiero primero que definamos qué es el ayuno. Y según la Wikipedia, según la definición, se llama ayuno el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado y que puede realizarse por diversos motivos individuales, por una razón social, por ejemplo, cuando hacen huelgas de hambre para protestar por algo, o incluso, y es el tema que nos va a ocupar a nosotros, religioso. El motivo religioso. Partiendo de esta pequeña y breve definición, ¿dónde están los antecedentes? ¿Dónde están los orígenes de esta práctica? Por eso vamos a empezar a ver en la Biblia. En la Biblia, ¿en dónde se empieza a hablar del ayuno?
Y lo empezamos a ver en el libro del Levítico, en el capítulo 16, versículos del 29 al 30. Esta es una ley perpetua. El día 10 del séptimo mes harán penitencia. No trabajarán ni el nativo ni el emigrante que reside entre ustedes, porque ese día se realiza la expiación por ustedes para purificarlos. Quedarán puros ante el Señor de todo pecado. Y en el libro de Números, capítulo 29, versículo 7. El 10º día del mismo mes séptimo tendrán asamblea litúrgica y harán penitencia, y no harán trabajo alguno. Entonces aquí empezamos a ver, el ayuno está tomado como una prescripción en la ley para el gran día de la expiación. Y dirán, ¿y eso qué es? De acuerdo a lo que nos dice estas dos citas bíblicas, la expiación va a ser una celebración, y aquí lo que hablaba de tiempos, determinados tiempos, va a ser una celebración anual. Hasta dicen día, mes de cada año. ¿Y qué se hacía ahí? Si seguimos leyendo sobre todo el libro de Levítico, antes y después de esta cita, ¿qué hacían? Eran sacrificados animales. ¿Para qué? Para lavar, para purificar. ¿Qué? Los pecados, tanto del sacerdote, en este caso al que le hacen esta prescripción, es a Aarón y después a sus descendientes. Pero también los pecados del pueblo. Y por eso se prescribe un ayuno, ¿para qué? Para celebrar ese día, donde va a ser lavado, purificado. Y vean que aquí ya entran dos cosas: lo externo, el sacrificio de los animales, y lo interno, lavar, purificar, el perdón de los pecados. En la Biblia vamos a ver que ayunan personas de todos los estados, es decir, niños, solteros, casados, viudos, todos, individuos y el pueblo entero. Es más, hasta el ganado. Esto lo vemos en el libro de Jonás, el profeta Jonás, en el capítulo 3, versículo 7. Esta no se desesperen, ¿eh?
¿Ya? Vuelvo a decir la cita, es Jonás, capítulo 3, versículo 7. Luego mandó a proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros, que hombre y bestia, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua, que hombre y animal se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia y que cada uno se convierta de sus malas conductas. Es otro. Bueno, entonces ya vimos ahí en esta cita de Jonás, como dice que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten ni beban agua, que hombres y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas. Entonces ya vimos, estamos viendo cómo ya empieza la práctica de este ayuno, porque también el ayuno se da por propio impulso o por ordenación superior, que pueden ser días, semanas, constantemente, durante toda la vida, como nos lo dice el libro de Judith, en su capítulo 8, versículo 6. Desde que enviudó, ayunaba todos los días, salvo los sábados y sus vísperas, del primer día de cada mes y sus vísperas de las fiestas y conmemoraciones de Israel. Entonces ahí no era nada más una hora, un día, una semana, sino lo hacía constantemente la Judith. Luego ya desde el tiempo en el exilio, se van haciendo más numerosos los días anuales de ayuno, como lo dice el profeta Zacarías en el capítulo 7, versículos 3 y 5. Y a decir de los sacerdotes del templo de Yahvé Seboat y a los profetas, tendré que observar un día de duelo y abstinencia, el 5º mes, como lo he hecho durante tantos años. Luego el capítulo 8, versículo 19 de este mismo libro del profeta Zacarías. Versículo 10. 19. Capítulo 8, versículo 19. Así dice Yahvé Seboat, el ayuno de los meses 4, 5, 7 y 10 será para la casa de Judá, ocasión de regocijo, alegría y faustas solemnidades. Amén. Pues la verdad y la paz. Y luego en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 16.
Nosotros informamos al rey que si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas, bien pronto ya no tendrán más territorio en Transeunfrantina. Y el libro de Nehemías en su capítulo 9, versículo 1. El día 24 de aquel mismo mes se congregarán los israelitas para ayunar, vestidos de sacos y la cabeza cubierta de polvo. Entonces vean cómo se va aumentando entonces el número de que iban poniendo como ley el ayuno. Incluso llega hasta el Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 12. Que dice, en la parábola del publicano y el fariseo, que dice el fariseo, ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Entonces, en el Antiguo Testamento, el ayuno no se practica casi nunca solo. Es la parte llamativa, pero que también pide un serio empeño externo del comportamiento ritual y religioso del individuo o de un grupo, en este caso el pueblo, cuando se dirigen a Dios en la necesidad. Con la esencial renuncia a la comida y bebida o su limitación, recordemos en el pasaje del profeta Daniel, el capítulo 10, versículo 3, cómo los israelitas en el exilio, algunos jóvenes israelitas son escogidos para el servicio del rey y les asignan comida especial para que se hagan más inteligentes, más mejores. Pero 3 personajes junto con Daniel piden evitar eso. No comía manjares exquisitos, no probaba vino ni carne, ni me ungía con perfumes durante las 3 semanas. Inclusive en ese ayuno de carne, de vino, de licor, por ejemplo, se habla de la comida solo de vegetales. Y según ahí, pues hasta resultaron mejores que todos los demás que comían re bien. Pero también la renuncia a la comida y a la bebida también van unidos al llanto, a las lamentaciones, a gritos, vestidos de sayal, ceniza, polvo, rasgadura de los vestidos, ya se me lengua la traba, abstención sexual, renuncia, vean, a ver, algunos parece que, aunque no ayunen, pero renuncia al aseo corporal, como lociones y baños. También andar con los pies descalzos, la omisión del saludo, porque según estaban muy acá entretenidos, el dormir sobre el suelo, como lo dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, versículo 16. No se vayan todavía para que vean este gran prodigio que Dios va a realizar ante sus ojos. ¿No es hora la cosecha del trigo? Pues bien, yo voy a invocar a Dios y Él va a mandar truenos y lluvia,
Entonces comprenderán que cometieron un gran pecado con Dios a pedirle un rey. También va a haber los ayunos públicos, las reuniones de culto y descanso de trabajo. Ejemplos está el libro del profeta Joel. En el capítulo 1, versículo 14. Donde dice, promulgad un ayuno, convocad la asamblea, reuníos, ancianos y todos los habitantes del país, en el templo de Yahvé vuestro Dios, y clamad a Yahvé. Y luego también lo dice en el capítulo 2, leo desde el 13 para que entendamos bien esto. Dice, desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en amor, y se retracta de las amenazas. Quién sabe si volverá y se compadecerá y dejará paso a su bendición, ofrenda y libación para Yahvé nuestro Dios. Y aquí viene lo interesante, dice, tocad la trompeta en Sión, promulgad un ayuno, convocad la asamblea, congregad al pueblo, purificad la comunidad, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho. Incluso los lamentos, lloren los sacerdotes y digan, perdona Yahvé a tu pueblo. Entonces aquí el ayuno va junto con otras actividades. Por ejemplo, también para la oración, como dice el libro del profeta de Nehemías. En su capítulo 1, versículo 4. Donde dice, al oír estas palabras me senté y rompí a llorar. Permanecí en duelo algunos días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. También se acompañaba el ayuno con las obras corporales de misericordia, como lo dice el profeta Isaías.
en su capítulo 58, versículos del 3 al 7. Y se quejan, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. Porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba, como debe de ser el ayuno que me gusta, o el día en que el hombre se humilla. ¿Acaso se trata más que de doblar la cabeza como un junco o acostarse sobre los sacos y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Dios? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarradas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo. Entrarán a tu casa, vestirás que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces estamos viendo que se habla del ayuno juntamente con estas obras de misericordia. Pero también nos van a hablar como una muestra de esas obras de misericordia, como muestra también de fervor y piedad, como lo dice el libro de Tobías. En su capítulo 12, versículo 8. Cuando dice, buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. Entonces aquí estamos viendo que las circunstancias exteriores también son parte de lo que es la práctica del ayuno. Por ejemplo, también como una expresión natural de dolor profundo. Por ejemplo, en el libro de Samuel, tanto el primero como el segundo libro, se hace un ayuno como duelo por una muerte. O en el libro de Judith, donde se narra el luto de una viuda. Así el ayuno va a ser la expresión externa de la humillación, consciente y voluntaria ante el poder de Dios que amenaza y castiga, pero también del íntimo apartamiento del pecado por el que se provocó la ira de Dios. Eso lo vemos en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 2, versículos del 17 en adelante. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado, se humillan ante Él y dicen, pongámonos en las manos del Señor,
más bien que la de los hombres, pues su misericordia no es menos que su poder. Así entonces, el ayuno va a ser expresión de esta disposición de espíritu o una exhortación y medio para lograr lo que apartar esa ira de Dios. El hombre que tiene conciencia de su culpa y dependencia, pues hace lo posible para apartar el motivo de que Dios intervenga con mano dura y de moverle también humanamente. Se pide de Dios eso, la compasión. Así el ayuno es oración que lo espera todo de Dios. Así lo dice el libro de Isaías, de nuevo en su capítulo 58, versículo 3. Para que ayunes si no lo ves, para que no infligimos si no te enteras. Miren, cuando ustedes ayunaban, lo hacían por interés y a todos sus obreros explotaban. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 18. De nuevo, Para que tu ayuno, 6, versículo 18. para que tu ayuno sea visto no por hombres, sino por tu Padre que está allá en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Entonces, la oración y el ayuno van para mostrar la confianza en Dios. Y por eso apenas en todas estas citas que hemos visto, se habla del aspecto ascético. ¿Qué es el aspecto ascético? Pues lo que algunos monjes, por ejemplo en el tiempo de Jesús, eran los llamados esenios, para tener un mayor contacto con Dios. Y de ahí empieza la vida monástica, donde la gente se aparta del mundo. Y una de sus prácticas era el ayuno como una ascesis, o sea, ir hacia arriba, al encuentro con Dios. Sino más bien, y ellos lo hacían más bien en el sentido del ayuno como mortificación. Ya con una especie de síntesis. El ayuno, entonces, más bien está referido a fines múltiples. Por ejemplo, dice el primer libro de Samuel, al arrepentimiento de los pecados. El capítulo 6, capítulo 7, versículo 6. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua que derramaron delante de Dios y ayunaron todo el día, porque reconocían que habían pecado contra Dios. Y allí, en Mizpa, Samuel actuó como jefe de los israelitas. Y también en el libro del Eclesiástico, también vemos ese arrepentimiento de los pecados. También el ayuno se refiere al alejamiento de un mal y castigo que puede darnos Dios, como en el primer libro de los Reyes, el capítulo 21, versículos 27 y 29. En cuanto Achab oyó aquellas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió un sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba taciturno. ¿Has visto cómo se ha humillado Achab ante mí?
Por haberse humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva. Castigaré a su familia en tiempo de su hijo. Entonces está ahí el alejamiento de un mal y de un castigo. También se habla del apaciguamiento de la cólera de Dios, como lo leímos también ya en el libro del profeta Joel. También el capítulo 2, versículos del 14 al 17. ¿Quién sabe si volverá y se compadecerá y dejará a su paso bendiciones, ofrendas y libación para Yahvé su Dios? Toquen la trompeta de Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, congreguen al pueblo, purifiquen la comunidad, reúnan a los ancianos, congreguen a los pequeños y a los niños de pecho, que salga el esposo de su alcoba y la esposa de su lecho, entren al atrio y al altar, lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan: perdón, Yahvé, a tu pueblo, y no entregues tu heredad a la deshonra y a la burla de las naciones, que se diga entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Entonces ahí vemos que se intenta el ayuno como también el apaciguamiento de la cólera de Dios. También podemos ver que el ayuno es parte o confirmación de votos, de apoyo, de peticiones, como en el primer libro de Samuel, en el capítulo 14. Capítulo 14, versículo 24. Por eso se lo juro a su casa, que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Elí. Samuel se acostó de nuevo hasta la mañana. Luego abrió las puertas del santuario de Dios. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, le respondió. Elí le preguntó: ¿cuál fue la palabra que se te dijo? No me ocultes nada. Te maldiga Dios y te remaldiga si me ocultas una sola palabra de lo que te digo. Una sola palabra. Entonces a Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Él dijo: es Dios, que haga como mejor le parezca. Samuel había crecido, Dios estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esta manera, todo Israel, desde Dan hasta Bersabé, supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Dios. Dios continuó manifestándose en Silo y allí se revelaba a Samuel, mientras Elí seguía envejeciendo y sus hijos hundiéndose en su mala conducta. También en el libro de Zacarías se nos va a recordar lo de las catástrofes que le pasaban al pueblo. En el capítulo 7, versículo 3. Y a decir a los sacerdotes del templo de Yahvé Seboat, a los profetas: tendré que observar un día de duelo y abstinencia, el 5º mes, como lo he hecho durante tantos años. También el ayuno prepara a encuentros especiales con Dios, como lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 28.
Cuando dice Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Entonces aquí estamos viendo ya todo esto, que en los cultos oficiales el ayuno también va a ser una preparación ritual de penitencia, perdón de los pecados, arrepentimiento, reconocimiento. Pero ahora vamos a cambiar un poco de perspectiva. Si leemos bien la Biblia, los profetas, los libros sapienciales, como los Salmos, el Eclesiástico, los Proverbios, y Jesús mismo, fíjense bien, atacan no el ayuno en sí mismo, sino el ayuno sin alma, que ya no es ya humillación, sino más bien es una soberbia y exigencia ante Dios. Como lo vemos en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículos del 5 al 6. Capítulo 7, versículos del 5 al 6. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles: cuando ustedes han ayunado y llorado los meses 5º y 7º de estos 70 años, han ayunado de verdad por mí, y cuando comen y beben, no comen y beben en provecho propio. Y como lo dice el Evangelio de San Lucas, dice el capítulo 18, versículo 12 y 14. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí lo que importa es el cumplimiento de los deberes más importantes de la moralidad, tanto externa como interna, sobre todo la justicia y la caridad, como lo dice el profeta Jeremías, en el capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Ahora vamos a ver cómo Isaías da al ayuno agradable a Dios y fructífero el sentido de practicar la justicia y las obras de caridad, como
como es el capítulo 58, versículos del 6 al 12. No será este el ayuno que yo elija, deshacer los nudos de la maldad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo. No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa, que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamarás y Yahvé te responderá. Pedirás socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad. Repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada. Y resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahvé de continuo, hartará en las sequedades tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto regado, o como manantial, cuyas aguas nunca faltan. Reedificarán de ti tus ruinas antiguas, levantarás los cimientos de pasadas generaciones. Se te llamará reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentados. Entonces, Isaías ya desde el Antiguo Testamento nos va a dar el camino real, verdadero del ayuno, porque estaba dándose una tendencia, como ya lo hemos escuchado en la anterior cita de Mateo, capítulo 6, en contra de la presunción y el alarde que se manifiesta en esa parábola del fariseo y el publicano. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran la cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo vean los demás, sino tu Padre que está escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Entonces hay dos manifestaciones importantes del ayuno. En sentido negativo, cuando el ayuno practicado carece de valor, no se refiere a Dios, sino nada más a un ritualismo. Pero también hay una manifestación positiva, cuando se ve una respuesta buena a los esfuerzos y sacrificios realizados, donde las fechas de ayuno se tornan festivas. ¿Por qué? Porque al lograrse el verdadero sentido de todo el esfuerzo, ¿cuál va a ser? La verdad y la paz. Y esa va a ser la verdadera moralidad del ser humano, pero sobre todo de los cristianos. Por eso así, para personas prisioneras de nada más lo ritual, esta nueva manera de ver el ayuno debe ser, así lo deberíamos de vivir en la Cuaresma, un estímulo para la mayor interiorización y la meditación. Por eso, solo así se va a entender la respuesta que Jesús da a la pregunta sobre el ayuno que le hacen los fariseos y los discípulos de Juan, que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, versículos del 18 al 22. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, viendo y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pues acaso ayunar los invitados a la boda mientras los novios están con ellos? Mientras tengan consigo al novio,
no pueden ayunar. Días vendrán en que les serán arrebatados el novio, entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de un paño. Entonces aquí Jesús rechaza la doble imposición que viene en esa pregunta. ¿Por qué los discípulos de Juan, de los fariseos, sí ayunan y en cambio los tuyos no? Sobre todo porque, ¿por qué? Porque él y los suyos, es una imposición que le hacen, se pongan del lado de los reconocidamente piadosos y que por lo tanto practiquen el ayuno como ellos no hacen. Pero en cambio Jesús no habla de fechas, tampoco ni aprobando o reprobando la práctica del ayuno, sino de algo más profundo. Pues la estrecha mentalidad ritualista de ellos pasa por alto el solo hecho decisivo. Jesús, la salud está allí, pero también anticipa. A los discípulos les espera otro ayuno. Después de la muerte y resurrección de Jesús, se verán dolorosamente privados de su presencia visible. Y ese también lo vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 20. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. También vemos algo en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Por eso tenemos siempre confianza y sabemos que mientras el cuerpo sea nuestra patria, estaremos en el destierro, lejos del Señor, porque ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y preferiríamos salir de este cuerpo para residir junto al Señor. Y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 23. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Así pues, ayunar se toma en un sentido simbólico y figuradamente. Con ello Jesús va a orientar la atención hacia la salud, es decir, la salvación. Entonces ya no va a ser nada más por la muerte de una persona, ya no va a ser nada más para una celebración de expiación, de purificación de los pecados, ya no va a ser nada más porque por culpa de los pecados, por ejemplo, al pueblo de Israel le sobrevino la desgracia de ser atacados, vencidos, dominados y llevados al exilio. Sino ahora debemos ir viendo más allá. El ayuno como parte de la economía de la salvación de Dios para nosotros. Por ejemplo, Zacarías en el capítulo 8, versículos del 18 al 19, ¿qué nos dice? Yahvé me dirigió la palabra en estos tiempos. Así dice Yahvé Sebaot: el ayuno de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán para la casa de Judá ocasión de regocijo, alegría y faustas solemnidades. Amén. Pues la verdad y la paz. Entonces ahí se señala el gozo de la consumación, de la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero también Jesús
nos va a orientar hacia la necesidad de ir más allá de lo terreno. Por eso así uno y otro término manifiestan que ayunar va a ser para mostrar distintas situaciones, otra vez, de la salud, es decir, la salvación. Zacarías va por la supresión del ayuno, pero Jesús por un nuevo sentido que lo ha de informar. Y fíjense bien, hermanos, uno y otro se desentienden de minucias rituales que habían pasado, digamos, en la época de Jesús, a ser lo más importante. Por eso, miren, Jesús no está en pro ni en contra de la práctica cristiana del ayuno. Él no trae nuevas formas externas, sino más bien le quiere dar esa plenitud al ayuno de salud, pero también piedad, es decir, una relación más con Dios. Y así el cristiano debe configurarla libremente. Por ejemplo, ceniza, ayuno, Via Crucis, las celebraciones de Semana Santa con una recta intención, incluso la abstinencia. Por eso el ejemplo de la doctrina de Jesús que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 2. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y en el mismo Evangelio, pero ahora en el capítulo 6, versículos del 6 al 18. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No los imiten, pues el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues si perdonan a los demás las ofensas, su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran la cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo vean los demás, sino tu Padre que está escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Entonces sí, Jesús recomienda positivamente el recto ayuno, es decir, continúa el fondo auténtico y duradero de las costumbres judaicas. Pero al repudiar las formas externas caducas del ayuno, puro ritualismo, Jesús designa la existencia humana como un ayuno, es decir, ya toda tu vida. Y con ello también nos da implícitamente a entender que también en la nueva economía salvífica, es decir, lo que Dios hace por nosotros para salvarnos, ahí es donde tiene lugar o razón de ser un ayuno corporal rectamente entendido. Y ahora sí, ya como síntesis. Entonces, ¿es bueno ayunar? Sí. ¿Pero es bueno ayunar por ayunar?
No. Lo externo te debe de ayudar a lo interno, pero también el ayuno con perspectiva de salvación. O sea, no nada más para que no me castigue Dios, no nada más para llorar la muerte de un ser querido, es para ayudarme a la salvación. Eso es lo rectamente entendido del ayuno corporal. De ahí vamos a ver por eso cuál es entonces la doctrina de la Iglesia, cuando en el número 1434 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura de los Santos Padres insiste sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con los demás. Por eso entonces, ya ahí se habla de la unión. ¿Para qué? Para que tú vivas esa presencia de Dios. Pero como lo decían ya desde el Antiguo Testamento, al hacer las obras de caridad a los demás, entonces ahí sí tu ayuno tendrá razón de ser. Y en el siguiente número, ¿dónde se da todo esto? Pues en la conversión. La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús. Ese es el camino más seguro de la penitencia. Y ya el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1438, nos habla de cómo se hace la práctica en el cristianismo, el catolicismo. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, como lo que estábamos intentando hacer hoy. Las liturgias penitenciales, peregrinaciones, todo como signo de penitencia. Las privaciones voluntarias, es decir, el ayuno. Y la limosna. Y ya, por eso en la práctica religiosa, pues tenemos, a ver, díganme, rapidísimo, así ya de así. Cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Ah, ya. No. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Ayudar a la iglesia en sus necesidades, ¿no? No. Bueno, les voy a ayudar con el primero. Oír misa entera los domingos y días de fiesta. Fiestas de guardar. Pedir el cuarto.
Guardar la vigilia, la abstinencia y la vigilia cuando la Santa Madre Iglesia lo prescriba. Ay, ay, ay. Bueno, el cuarto mandamiento, que es abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia, asegura los tiempos de ascesis, es decir, de acercamiento, de elevar nuestro espíritu a Dios, ir más allá de lo meramente terrenal. ¿Y para qué? Para prepararnos a fiestas litúrgicas, y aquí va el sentido también del ayuno, para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Es decir, que no lo hagas nada más por obligación, sino tú mismo lo tomes libremente, ya lo hagas, pero buscando algo más. Y aquí, ya para terminar, ahora sí, para que no empiecen, no, ya me dormí, padre, pues ya me ando aburriendo, ya me estoy durmiendo. ¿Por qué no haces esta meditación? Y te dejo esa tarea. ¿Cómo has practicado el ayuno en tu vida? ¿Cómo lo has practicado? ¿Y para qué lo has practicado? Estoy hablando desde que tienes uso de razón. Entonces sí me di a entender las dos preguntas. ¿Cómo has practicado el ayuno? ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Es para lo bueno? ¿Me ha ayudado? ¿O simplemente lo he cumplido? Sin saber por qué ni para qué. Ya vimos las distintas variantes de para qué es el ayuno y cómo debe de ir acompañado desde el Antiguo Testamento. Pero Jesús, como lo dije, viene a darnos una nueva perspectiva, porque va a razón de nuestra salvación. La salud no es corporal, sino del alma. ¿Y esto todo es para qué? Para que en esta Cuaresma el ayuno, la abstinencia, te sirva y no sea nada más un cumplir por cumplir, sino sea un encuentro con Dios. Pero ojo, ¿se acuerdan del Papa Francisco en su primer mensaje de Cuaresma que nos dio? ¿Ya no se acuerdan? Nos dijo, estábamos también en el declarado el año jubilar de la misericordia. Entonces nos invitó a que esa Cuaresma practicáramos las obras de misericordia. Porque si el ayuno no te ayuda a ser una mejor persona con los demás, como lo vemos ahorita, pues entonces tu ayuno se da por la soberbia, nada más alarde, presunción ante los demás, y no algo que te ayude. Acuérdate lo que decía Isaías. Hay una parte en la que me sé casi de memoria. Cuando destierres de ti el gesto amenazador, cuando dejes de oprimir a los demás, así como dijo una parte, entonces tu oscuridad hasta será como luz de mediodía, o sea, estarás purificado. Démosle buen sentido al ayuno. Entonces, ¿sí vale la pena ayunar? Sí, pero haciéndolo bien. Y no nada más como algunos de que para bajar de peso, para protestar en huelga de hambre. No, que eso nos invite a que interiormente lo hagamos y ayunemos, es decir, nos abstengamos de algo, sabiendo que nosotros, por ende, nos podemos abstener de pecar. ¿Y eso a qué te va a ayudar? A salvarte, la salud de tu alma
ya es la salvación. Mientras menos pecados cometas, mientras más te abstengas de pecar, ¿va a ser mejor o no? Pero eso lo unes a hacer el bien a los demás, a las prácticas y obras de misericordia, de caridad con los demás. O sea, ahora sí ya le diste todo el verdadero y mejor sentido de esta práctica, el ayuno. Por eso medita. ¿Cómo he ayunado desde que tengo esto de razón hasta el día de hoy? Y 2, ¿para qué lo he hecho? Siendo honestos ante nosotros mismos y ante Dios. No les puedo decir que si alguna pregunta, alguna duda, alguna confusión, complejo, trauma u obsesión, pero ojalá se respondan por lo menos a sí mismos estas preguntas que les hice. Y espero que les haya ayudado. Parece que fue un poquito difícil por tantas citas, pero para que veamos que todos tienen un sentido y que hay una fuente, una raíz del por qué la Iglesia, en este caso hoy, nos proporciona el ayuno como una práctica de la Cuaresma. Pues muchas gracias, hermanos, todos. Y la próxima semana voy a tratar otro tema, que en este caso va a ser el de, ya les anticipo, sobre la oración, porque es ayuno, oración, después veremos la penitencia y si nos alcanza el tiempo, la conversión. Esos serán los temas a tratar en esas pláticas de Cuaresma. Decían, entonces nos vemos la próxima semana por el mismo Vaticanal, a la misma Batihora, en el mismo Batilugar. Padre, nosotros podríamos asistir físicamente al templo. Sí, mientras guardemos los protocolos de higiene, ¿verdad? Yo ahorita me están viendo otra vez sin el cubrebocas, pero aunque ustedes escucharon que hay otras personas, están bastante lejos para que alcance a llegarles lo que hablo. Y además es para que me escuche mejor para ustedes. Pero si pueden venir físicamente, sí. Si no, seguimos en la transmisión. Les recuerdo el domingo, las misas de 8 de la mañana y 1 de la tarde. También hay transmisión de esas misas. Y de veras discúlpenme porque algunos mandan mensajes internos. Se supone que entonces se meten a la página de Facebook de la parroquia, porque por eso mandan el mensaje. Se meten en la página. Seguido están preguntando de los bautismos. Y ya también el otro día les dije que casi no me meto a ver los mensajes que me ponen, porque ese no es un medio de información. Entendámoslo. La página de Facebook de la parroquia fue hecha y concebida para formación y para celebración. Pero bueno, aquí les he dado informes, ¿verdad? Que cuáles otras transmisiones hay, que los horarios de misa o de estas actividades, incluso de oficina, porque preguntaban constantemente eso. Hoy están preguntando constantemente sobre el bautismo. Yo les leí antes del 2 de febrero y previo al miércoles de ceniza que de acuerdo a las normas del señor obispo, ahorita no hay bautismos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos lo autoricen. Y cuando lo autoricen, yo informaré por medio de esas transmisiones cuando ya estén abiertas estas celebraciones. Sobre todo del bautismo me preguntan mucho y a veces pues piensan que soy mal educado y no les contesto, pero ya les contesto a todos.
Ahorita están suspendidos los bautismos hasta nuevo aviso. Pues vamos a culminar dándole gracias a Dios por esta tarde, noche. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias a todos. Saludos a todos.